Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Charlas con Emilio. Gracias por acompañarnos. Hoy ya estamos a 18 de enero. Ya pasaron 2 semanas del arranque de año. Qué rápido, ¿no? Apenas hace unos días estábamos echando el brindis y de arroz. Bueno, ya vamos a más de la mitad del primer mes. Estos días estuvimos preguntándoles qué temas podríamos tratar. Y quiero agradecer, nos llegaron más de 40 propuestas de temas. Nos contestó Isaías Pablo, María Guadalupe Laza, Rafael Sevilla, Ani Reyes, Arturo Chimal, Marta Ledesma, José Ricardo Robledo, María del Carmen Ortiz, Santiago Flores, Germán Morales, Gina Ruiz, Jorge Iván Rodríguez, Aldo Fabián Hernández, José, muy popular acá en la frecuencia, Monique Gitterlen, Diego Tort, Fernando Gallegos, Ana Berta, Alonso de León, Aarón Hernández, Marcela Domínguez, Alejandra Toledo, Alfredo Ortega, Amisuli Sol, María Luisa Núñez, Luis Escamilla, Víctor Villanueva, Miguel, Juan Carlos Pino, Berta Juárez, Mario Soto, Augusto Bojorques, Oscar PG, Adriana Gutiérrez, Luis Alberto Ruiz, María Casas, Mictuc, Laura Victoria, Paulinita MC, Enrique González Soriano y Leilani Reyes. Gracias a todos. Con esto vamos a armar un calendario, una programación a lo largo del año. Y si quieren igual proponernos a lo largo que vamos discutiendo y platicando, pues son todas y todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Y platicábamos de la idea de tener una programación, una discusión sobre lo que está pasando en Chihuahua. Y para ese fin, para esa discusión, pues tenemos una suerte grande, porque nos acompaña Mariana Campo de México Evalúa. Mariana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos estamos saludando porque la verdad nos estamos conociendo. Nos conocimos, bueno, yo sé de Mariana de su trabajo y bueno, eso nos ayuda a ubicar una discusión más pensada, más sensata sobre lo que está pasando en Chihuahua. Mariana trabaja en una entidad que se llama México Evalúa. Y México Evalúa ha estado haciendo una serie de análisis, de infografías. En general es eso, ¿verdad? Hace evaluaciones. Ya nos dirá ella más a detalle, pero yo vi unos datos que salieron sobre la discusión presupuestaria de Chihuahua, ¿no? Lo que estamos, el caso Chihuahua, el debate, gobierno de Chihuahua, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, Mariana, ¿por qué nos platicas un poquito qué es México Evalúa, qué hacen ustedes, qué haces tú? Y luego entramos ya más al tema de Chihuahua. Claro que sí. Emilio, México Evalúa es un centro de análisis de política pública. Okay. Y lo que busca es hacer evaluación de políticas públicas para ayudar a la toma de decisión. Es decir, que haya una mejor toma de decisión en los asuntos públicos, especialmente en los ámbitos de la seguridad pública, la justicia, por supuesto el presupuesto, la rendición de cuentas y los temas relacionados con corrupción, ¿no? El combate a la corrupción. ¿Dónde pueden ver uno a México Evalúa? México Evalúa tenemos también presencia en las redes. Desde luego tenemos nuestro site, Claro. que es mexicoevalúa.org. Ahí tenemos todos nuestros estudios, infografías también, artículos que escribimos de manera frecuente. ¿En redes sociales están bien? En redes sociales estamos en @mexevalúa en Twitter. Somos muy activos. Sí, súper bien. También algunos de los investigadores tienen sus propios cuentas. A saber, por ejemplo, Mariana del Campo. Así, Mariana Campos, sí. Mariana Campos. Yo soy @Mariana_C_Bechica. Me pueden seguir. Mariana_C_Bechica. Es que a veces con la U o la B. La B de Victoria, sí. Hermanos y hermanas. Exacto. No se vayan a en el signo está el nombre. Muy bien. Bueno, eso es México Evalúa. Eso es México Evalúa. Y yo estoy a cargo de la investigación en temas de presupuesto y contratación pública. El uso de los recursos públicos. El uso que en realidad pues son nuestros recursos, ¿no? Exactamente, de todos los mexicanos. O sea, es lo que nosotros le venimos pagando en aquella cosa que llaman impuestos. Correcto. No, es lo que ponemos para que funcione. Y otros bienes también, hay que aclararlo. Fíjate que también hay bienes patrimoniales. Como por ejemplo. Bueno, tenemos edificios, tenemos pues algunos recursos naturales que están considerados patrimonio de la nación, ¿no? Claro, entonces, claro.
importante considerar otros activos. Pues considerarlo. Saludamos mucho a Josefina Cortés, Carla Ríos nos felicita, muchas gracias. Sí, voy a estar en Debatitlán, es correcto, Combroso, a partir de mañana. Vamos a estar todos los viernes de las 19 a las 20 horas. Ahí también nos vamos a encontrar. Pero charlas con Emilio es primicia. Achis. Bueno, ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Y bueno, también saludamos a Fernando Hernández y a José Gavino. Gracias por acompañarnos. A ver, Mariana, ayúdanos a entender presupuestalmente la discusión de Chihuahua. Hemos oído varias versiones de Hacienda. Eso lo parto como un primer problema, ¿verdad? Porque el sujeto en cuestión nos dice varias cosas. Nos dice que habían pagado. Luego nos dijeron que, bueno, que no había suficiencia presupuestal. ¿Qué es eso de suficiencia presupuestal? Luego nos dijeron que querían depositar, pero ya estaba cerrado el Oxxo. ¿No? Que las cuentas del banco no eran y que llegaran con su cheque, no, dices, que luego nos dijeron que no iban a depositar hasta que no fueran menos gandallas. O sea, han dado varias, lo cual es problemático, ¿verdad? No había una respuesta contundente. Es correcto, no ha habido una sola versión ni contundente, ¿no? Esta discusión tiene una parte técnica, una parte presupuestal. ¿Qué has encontrado tú en esta discusión? Claro que sí. Bueno, primero que nada hay que entender que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, transfiere recursos de distintas bolsas de dinero a los gobiernos locales, a las entidades federativas de los municipios. Y de estas bolsas de dinero, algunas se encuentran reguladas en una ley, por lo cual las fórmulas o los criterios con base en los cuales se van a asignar los recursos están, digamos, son transparentes y explícitos. Habría que ver también con detalle si en la práctica se cumple, ¿verdad? Pero por el hecho de que ya está así diseñado en una ley, se considera que no son discrecionales, ¿no? Porque no quedan a criterio de la Secretaría. Pero tenemos ahí otra bolsa de recursos que tiene un presupuesto para hacerle llegar recursos a las entidades federativas, pero que no se encuentra regulada en una ley, ni se encuentra regulado en reglas de operación. ¿Cuáles son los criterios con base en los cuales Hacienda va a poder entregar estos recursos? Entonces, dicho de manera muy sencilla, la Secretaría de Hacienda es quien toma la decisión de cómo usar esta bolsa, que son, digamos, de un tamaño considerable, miles de millones de pesos. Una bolsototota. Es una bolsototota. Y ella es quien dice cuánto va a gastarse en esa bolsa, porque en realidad los diputados le aprueban un presupuesto muy bajo. Para darte un ejemplo, en uno de estos programas, el antepasado, 2016, se le aprobó en el famoso Fortafín, que es precisamente el que está ahorita en discusión, una bolsa de alrededor de 1,500 millones de pesos, pero se sobreejerció el programa y gastaron 65,000 millones de pesos. Entonces, la decisión finalmente de cuánto gastar se hace fuera del decreto del presupuesto. Entonces, Hacienda decide, pues, quién lo recibe, cuánto recibe, por qué lo recibe, cuándo lo recibe. Sí queda, digamos, a criterio de la Secretaría. Esta situación nosotros siempre lo hemos advertido, no ahorita por el caso de Chihuahua. De hecho, ustedes pueden conocer en nuestra página un documento que se llama Presupuesto Realista y Sostenible, 5 puntos de atención urgente, que son los puntos que vemos de mayor riesgo en el presupuesto. Y señalamos al programa que antecede a Fortafín, antes de Fortafín, porque Fortafín surgió en 2016 y también estuvo en 2017. Pero previo a Fortafín tuvimos contingencias económicas. Es el predecesor. Y cuando publicamos este estudio dijimos, es uno de los 5 puntos de atención urgente. ¿Por qué? Porque cuando entregamos subsidios sin criterios explícitos, es decir, que la autoridad no tiene que obedecer una norma para decir quién recibe más y quién menos, pues se puede prestar para uso político, es decir, para premiar o para castigar gobiernos.
Entonces, si es tu cuate, si es del mismo partido, si le aplaudes al presidente, exacto, si el secretario de Hacienda te cae bien, te cae mal. Exacto, ¿no? Es conocido también que a nivel, cuando se entrega a personas, ahorita se está entregando, estamos hablando de una bolsa que se entrega a gobiernos, cuando se entrega a personas, también puede ser sensible. ¿Por qué? Porque puedes generar clientelas políticas, ¿verdad? Por motivos que no tienen que ver con el interés público, ¿no? Y para atender las necesidades y problemas de la población en general. Entonces, nosotros lo advertimos. Si hacemos un análisis... Repítanos nada más, ¿cómo se llama el estudio? El estudio se llama Presupuesto Realista y Sostenible, 5 puntos de atención urgente. Búsquenlo en la página de México Evalúa. Apunta a una discusión mucho más grande, que luego yo creo que tenemos a tener que discutir. ¿Qué pasa con nuestros dineros? Yo puedo hacer una discusión. Le voy a pedir aquí a nuestra maravillosa producción que nos ayude a anotar el dinero, el dinero público, el debate, la cuenta pública, y luego lo transmitimos una discusión. ¿Te parece, Mariana? Me parece excelente. Ese es, digamos, el saque, el big picture. Luego... Entonces, yéndonos al caso Chihuahua, hicimos una revisión de lo que ha recibido Chihuahua a partir de esta bolsa que se encuentra en un cajón llamado Ramo 23. Así, ese es el nombre, Ramo 23. Los distintos ramos vienen ¿de qué? Vienen, bueno, el nombre es Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas. Tenemos, por ejemplo, otros ramos, como el ramo de la Secretaría de Educación Pública, el ramo de la Secretaría de Salud. Este ramo 23 es un conjunto de bolsas de dinero que administra directamente la Secretaría de Hacienda en nombre del gobierno federal y tiene varias funciones, como administrar fondos de los ingresos excedentes, pero también tiene la función de hacer llegar, como yo mencioné, transferencias a los estados. Dentro de estas transferencias tenemos unas que sí tienen reglas de operación, pero tenemos otras que no tienen reglas de operación. Y ahí está precisamente el caso de Fortafin, que es el que se ha prestado a la discusión de esta situación. O sea, no hay criterio fijo no. Para establecer cómo se distribuye ese dinero, para qué es. No hay una norma establecida administrativa, operativa, que nos diga 1, 2, 3, 4. Que le diga a la Secretaría, ¿por qué le puedes dar más a uno? ¿Por qué más a otro? En función de qué vas a entregar este dinero. Entonces, queda criterio de la Secretaría y ese criterio se establece en un convenio. Aquello que le vienen llamando discrecional. Eso es lo que se conoce como discrecional, ¿no? Porque es al criterio de esa institución. Y ese criterio se establece en un convenio, que precisamente es lo que se está reclamando ahorita. El cumplimiento de un convenio o de una serie de convenios en específico. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hablar un poquito de los datos para ilustrar por qué vemos que no ha funcionado bien. Antes de que nos dé los datos, vamos a saludar a Fernando Gallegos de Salina Cruz, Oaxaca. Muchas gracias por sus comentarios. Le agradezco sus expresiones de mi persona. Un abrazo allá hasta Salina Cruz, la costa oaxaqueña, en el Istmo. A Jorge Manuel Pineda de Querétaro, muchas gracias por acompañarnos ya de algunas entidades distintas de la República. Luego los vamos poniendo al día con los saludos. Pero Mariana nos iba entonces a explicar. Sí. Entonces, tenemos esta bolsa de recursos en el ramo 23 para repartir a los estados, queda a criterio de la Secretaría, y revisando el caso de Chihuahua, desde el año 2010 hasta acá, vemos lo siguiente. En el año 2016, el estado de Chihuahua recibió poco más de 1.500 millones de pesos a través de este conjunto de programas. En el 16. En el año 2016, que hay que decirlo, fue un año electoral. Fue un año electoral, hubieron elecciones en Chihuahua, con la anotación de que el partido del presidente y el partido del gobernador de aquel momento eran el mismo partido. La menchos, como le dicen, la misma cosa. La misma cosa. Enrique Peña Nieto, gobernando la federación con el PRI, César Duarte, gobernando Chihuahua con el PRI. Y le dan 1.500 millones a Chihuahua, año electoral. Va. Luego tenemos el caso del año 2012. Importante decirlo también. 2012 es un año en donde también hubo una elección, pero esta fue presidencial. Y pues a Chihuahua le tocó un recorte. En el año 2011 se le habían dado 240 millones de pesos, sí, 240,
Hay que decir que la de 1,500 que estamos comentando es 6 veces más. Es el récord histórico de 2000, digamos, 10 hasta lo que hemos visto de 2017. Entonces, eran las elecciones locales para gobernador. Nada más para ubicarnos, ¿verdad? Sí. Lo que se definiera quién gobernaba Chihuahua. Sí. 2012 también le tocó un recorte a Chihuahua, hay que decirlo, porque es un problema sistémico, Emilio. Ya. Esto pasa no solo con un solo partido, ¿sí? Y le tocó un recorte. Ese año le tocaron cerca de 40 millones de pesos. Hubo un recorte de los 240 a los 40 millones. Era una elección presidencial, con la cuestión de que el partido en el poder, en la presidencia, era distinto. Era Acción Nacional. Era Acción Nacional, y era distinto al de... Y el gobierno es tarea del PRI. Sí. Ahora, ¿se acuerdan de esa cosa que decíamos discrecional? cuando entonces cambia el presidente Peña y está Duarte, en 2013 se levanta en estas transferencias a Chihuahua, llegando a su máximo histórico que estamos diciendo que es el 2016. Ahora, 2017, hay un gobernador de distinto partido. Resulta que ganó la corrupción. Javier Corral, sí, del PAN, con una alianza ciudadana. Que además viene álgido, ¿no? Viene pegando a la corrupción, entre otras, 10 órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador César Duarte, entre otras, ¿verdad? Entonces, tenemos al tercer trimestre del 2017, que es la última información disponible al público sobre estas transferencias, ha recibido 61 millones. 61 millones. Pasamos de 1,500 a 61, o sea, una reducción pues más o menos considerable, ¿verdad? Así es. Entonces, vemos algunos indicios, en este caso, de que estas variaciones, pues evidentemente no están atendiendo a cosas primordiales como la capacidad de gasto del Estado, como las necesidades del Estado. Casi 25 veces menos. Pues estas variaciones ya te dicen algo, ¿no? Sí. El criterio no es un criterio, es un criterio que se mueve. O sea, del 16, año de elecciones, año de definición de gobernador, al siguiente año 17 que gobierna alguien del partido distinto al del presidente, Chihuahua recibe 25 veces menos. En números cerrados, más o menos. Y estamos hablando, ojo, estamos hablando de la bolsa de recursos que no está regulada. Claro. La bolsa regulada obedece a otra naturaleza. Sí. Pero ¿qué pasa con la bolsa no regulada? Tiene un tamaño muy considerable. Nada más para decirte esto, Emilio. La presente administración, de 2013 a 2000, lo que llevamos pues observado, tercer trimestre de 2017, ha recibido más de 800,000 millones de ingresos excedentes que no tienen que ver con lo que el Banco Central también le ha dado, ¿no? Y de este dinero, te puedo decir que cerca del 30% ha sido gastado en esta bolsa de recursos discrecionales. De estos 3 programas. Nada más para darnos una idea. El tema del gasolinazo eran como 200,000 millones, ¿no? O sea, el monto involucrado decía era como 200,000 millones. Sí. Entonces, se reciben 4 gasolinazos extra. Y de esos 4 gasolinazos extra, más o menos gasolinazo y medio, o sea, lo que supuestamente... Un poquito más o menos, como 270,000 más o menos. 270, no. Un poquito más que el gasolinazo. Un gasolinazo. Se ha gastado así, sin reglas. Sí. O sea, bajo el concepto, la categoría conceptual de chuchulucos. Sí. No, o sea, entonces, vamos a ver cómo lo gastan. Entonces, esto es grave porque además de que se puede convertir, te digo, en esta herramienta de premiar y castigar gobiernos, y esto puede tener incluso problemas para resolver asuntos primordiales en México, como es la corrupción, como es el problema de impunidad, también nos ha diluido la calidad del gasto público. Y este es un problema tremendo en un país que está abrumado por la pobreza, que está abrumado por la desigualdad. La inversión física, o sea, la inversión en infraestructura ha caído desde 2009 sin parar, de acuerdo con los datos del INEGI. Tenemos problemas serios en que, bueno, pues el gasto corriente ha aumentado, la inversión se mantiene deprimida. Ahorita, en el apretón que hubo en las finanzas públicas, por la caída de ingresos petroleros, por una serie de aspectos, ha crecido la deuda y tenemos más gasto de intereses de la deuda. Lo que se ha sacrificado ha sido la inversión. Y traemos una inversión
en relación al gasto total, pues históricamente baja, ¿no? Entonces, hay temas bien importantes también de que esto no promueve la calidad del gasto público y además todos los otros efectos adversos. Estamos encontrando entonces una discrecionalidad importante en el gasto presupuestal, estamos encontrando una disminución en la calidad del gasto público y pareciere como entonces este fenómeno de entregar premios y castigos según el dinero público, según nuestros dineros, según quien gobierna, ¿no? Su propia agenda. Y su propia agenda. Que no se meta la agenda de México. Ahora, de los números, estos primeros números que encontraron en Chihuahua, nos decía luego el gobierno federal, empezamos a ver como algunos cambios que no había, tú nos estás ahora reportando, no, miren, sí entró dinero extra. ¿Por qué Hacienda entonces dice que no había dinero? Mira, esto es algo bien importante de explicar, porque además México lo ha estado siempre ahí tratando de anunciar y de publicitar aspectos muy claves de la discrecionalidad que existe en el manejo de los recursos públicos, ¿no? El otro tema tiene que ver, Emilio, con que hay discrecionalidad también para gastar los ingresos excedentes. ¿Qué pasa con los ingresos excedentes? O sea, cuando tú permites que un gobierno gaste de manera discrecional estos ingresos, ¿qué va a suceder? Ese gobierno va a querer siempre que hayan ingresos excedentes. Claro. Tú los puedes producir. ¿Cómo se producen los ingresos excedentes? Tú presentas al Congreso un presupuesto más bajo. A la chica. A la chica. A la chica. Porque, por ejemplo, tú vas a ganar 10, pero tú dices que vas a ganar 6, 8. Y de repente ganaste 10. Ganaste 10. Entonces, esos 20, o esos 2, en este caso, los colocas de una manera discrecional. Entonces, te permite a ti estar más cómodo, maniobrar. Es importante, por eso, regular mejor los ingresos excedentes. Y ese es parte de otro de los puntos de atención urgente que también tenemos en ese estudio. De lo que nos reportabas, ¿no? De cómo pasado de 1,500 a 61, es una comparación de Chihuahua versus Chihuahua, contra Chihuahua. Sí. ¿Qué encontraron de Chihuahua versus otras entidades? Sí. Bueno, fíjate que esto aparte nos agarró en un muy buen momento porque hemos estado estudiando casos que vamos a presentar próximamente. Muy bien. En los próximos meses. Yo espero que en marzo podamos sacar ya un primer... primicia, en marzo vamos a tener que... Pero les puedo decir que por lo menos a lo que va de 2017, o sea, lo que es este ejercicio que es el que ha estado en pugna, nos metimos a ver cómo estaba repartido. Vimos que hay disparidades importantes, ¿no? En promedio, las entidades federativas recibieron al tercer trimestre de 2017 alrededor de 1,000 millones de pesos. Pero este promedio no es muy representativo, porque existen disparidades importantes. Desagregando los datos, vemos que el estado que más recibió recursos fue el Estado de México, 5,000 millones de pesos. 5,000. Y Chihuahua se coloca en último lugar con 61 millones. 5,000 millones. Hicimos 5,000 millones. 5,000 millones. Versus 61. Versus 61. Hicimos también el análisis per cápita, porque estamos hablando ahorita del monto absoluto. Y los estados pueden tener distinto tamaño en función también de su población. No es lo mismo Tlaxcala que el Estado de México, ¿no? Sí, pues. Pero haciendo un análisis per cápita, voy a disculparme porque en este momento no recuerdo cuál fue el estado más alto, pero Chihuahua sigue quedando abajo. O sea, Chihuahua, por ahí tenemos estados con 300 pesos por persona que se dieron. Chihuahua quedó en 16 pesos por habitante. 300, Chihuahua sale al último en cualquier caso. Fíjate que los números que tú nos reportas, digamos en promedio, Chihuahua recibió 82 veces menos dinero que el Estado de México, 82, y no tiene 82 veces menos población. No, el Estado de México queda arriba, no queda como ya el primer lugar, pero sí queda arriba. Es medio, tiene como un presupuesto con esteroides, ¿no? O sea, es que había elecciones en el 17 en el Estado de México, ¿no? Y eran del mismo partido y querían mantenerlo, decían, cualquier cosa es menor que perder Toluca, ¿no? Y se les vio, o sea, se atascaron con cuchara grande, dicen los clásicos. Pues estos son los resultados. O sea, y yo creo que es muy importante decir algo. Fíjate que por eso es tan importante la transparencia en los criterios. Por eso es tan importante cerrar las puertas a la discrecionalidad y creo
que en este país va a ser muy difícil combatir la corrupción si no entramos a las entrañas del asunto. ¿Cómo le hacemos para eso? ¿Cómo le hacemos para controlar? Mira, primero yo te diría que tenemos que ir, esta es la enfermedad, estos son los síntomas de una enfermedad que nos está diciendo que el dinero no se está usando como se debería. Pero o sea que de eso estamos malitos. De eso estamos malitos. ¿Qué pasa atrás? ¿Cuál es la causa? Tenemos, yo creo que un sistema hacendario de coordinación fiscal que ya no es vigente para el régimen político. Te voy a explicar. El modelo hacendario, Emilio, en mi opinión, es un modelo que se pensó en un México de un corte autoritario, es decir, cuando todavía no teníamos competencia electoral. Es un modelo ochentero, noventero, que se creó para arreglar un problema que fue tremendo en los 80s, ¿no? Teníamos una falta de disciplina en las finanzas públicas que nos llevó a déficits, que nos llevó a problemas realmente macroeconómicos que estaban afectando sin duda el bienestar de la población. La Secretaría de Hacienda estaba repartida en funciones y se decidió integrar, se le dio mucho poder y se le dio el poder a una cabeza. Yo creo que cuando no había preocupación, quizás en el gobierno, por quién va a ganar la elección, la Secretaría no enfrentaba un conflicto de interés que me parece que está latente en sus funciones y que ha sido creciente. Ahorita, por un lado, tienes que cuidar el erario, pero por el otro lado, tienes un jefe, porque hay que decirlo, el presidente, el equipo hacendario lo pone el presidente, es afín al presidente y se va con el presidente. Sí. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que en una mayoría de países de la OCDE, que podemos considerar países desarrollados, tenemos a personal de carrera, técnico, que no se va y no cambia con la salida del presidente. Ya. En el manejo del presupuesto y de los dineros, ¿no? Entonces, ahí nos están diciendo algo estos países. Porque imagínate que si tú tienes por un lado, fondos discrecionales, pero por el otro lado, un equipo que además es afín a la agenda política del presidente, y que el presidente pues está preocupado por la elección, pues entonces se vuelve más problemático el asunto. Entonces, yo creo que sí tenemos que revisar ese conflicto de interés latente en la Asamblea y pensar en un diseño institucional, ¿verdad? Llegue el partido que llegue, pues el color que llegue, quien esté comprometido. Ahí, ¿no? Exactamente. Se tiene que hacer eso. Más aparte, pues no podemos tener transferencias a estados que no estén los criterios explícitos, normados, para evitar precisamente esto. Claro. Transparencia total, Emilio, y también pensar un poco más en promover con estas transferencias que los estados mejoren su capacidad de gasto. Tenemos un problema a nivel local de capacidad de gasto. Entonces tenemos que mejorar nuestra capacidad de gasto, tenemos que gastar para mejorar la calidad del gasto público y también promover la independencia fiscal de los estados. Sí, pues, es una agenda... El arreglo está... El arreglo hay que revisarlo por completo. Pero a esto, de entrada, transparencia, criterios normados, es como la emergencia, ¿no? Es decir, al paciente hay que darle electroshock. Antes de que se te muera su electroshock, oxigenito, sí. Y ya luego le entramos. Luego lo operamos. Va. Bueno, pues saludamos mucho a Manu Caldillo y a Lupita. Saludos, muchas gracias. Al DBS Piazzola nos pregunta quién eres. Ya le contestamos. Repítele tu Twitter. Yo soy Mariana Campos. Me pueden encontrar en Twitter en @Mariana_C_Bechica. Me la paso analizando y revisando las cuentas públicas, entonces van a tener muy buena información. ¿Nos ayudas, Cita, subiendo el dato, por favor, para que... ¿Tienes Facebook? El Facebook no lo uso para estas cosas. Ella le viene dominando el Twitter. Vengo dominando el Twitter. Dominando el Twitter. Pero Facebook lo tiene México Alúa y ahí sacan todo. Ahí está. Sí. Para que vean México que le tenemos de todo. A Patricia Cuevas le mandamos un fuerte abrazo. A Inteligente de Fin, saludos. Consuelo Dueñas desde Chihuahua, un fuerte abrazo. Vamos a terminar este bloque del programa. Dinos una última idea, Mariana. Emilio, estoy convencida de que para que México pueda avanzar en su desarrollo, necesita un gasto público de calidad, que nos ayude a resolver nuestros problemas y nuestras tareas primordiales, que sea un impulsor de nuestro desarrollo. Y creo que con el modelo hacendario actual y con la gobernanza que hay en la política fiscal y en el diseño de la Secretaría, digamos, los datos ya nos exhiben una cierta agonía de este modelo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. El dinero
pues que tenga como prioridad la gente, no los cuates, ¿no? Y vamos en marzo que presenten el informe, ¿nos lo platicas? Por supuesto. Juega el pollo. Me va a dar mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Mariana. Vamos ahorita a hacer un cambio y vamos a invitar a dos jóvenes valores de la democracia mexicana. Hombre, hasta se cortaron el pelo para venir en un ejemplo de muchachos muy hacendosos. Muchísimas gracias, Mariana. Nos vemos a la próxima.